Voy a esperar unos minutos más y así me conecto con el pastor Miguel Hernández desde Colombia. Nuestros amigos de TikTok cristianos también, muchas bendiciones para ustedes. Personas que nos han estado apoyando, que son parte. Quiero a todos que sepan que TikTok Cristianos Internacional es parte de este proyecto. Ha sido una fuerza muy linda para nosotros y qué bueno que estén conectados también. Y voy a llamar al pastor para que ya sea parte, iniciando de manera no tan rápida, pero muchas bendiciones. Muy buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo está? Un placer esta noche poder contar con su presencia. Eh, un saludo, Pastor Miguel Hernández desde Colombia. De verdad que para nosotros es un placer que usted esté con nosotros en la noche de hoy. Vamos a hablar un tema muy interesante y de verdad gracias por aceptar la invitación. Sí, de antemano, muchas gracias a ustedes por la invitación y primeramente, pues, gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de poder expandir su evangelio a los cuatro ángulos de la tierra. Amén, amén. Qué bueno, pastor. De verdad que desde que iniciamos este programa, teníamos en mente la posibilidad de poder conectar a muchas personas de distintos países que sabemos que tienen una palabra que va a bendecir a cada uno de nosotros. Y sé que usted es una de esas personas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, sobre el origen de una fiesta que comúnmente a nivel mundial muchas personas la celebran. Pero antes de eso, nosotros quisiéramos conocer sobre su vida, quisiéramos saber quién es el pastor Miguel Hernández, qué hace el pastor Miguel Hernández, porque sabemos que cada uno tiene una obra muy linda y es bueno poder contar ese testimonio, poder contar eso que cada uno hacemos. Entonces, cuéntenos, pastor, ¿quién es Miguel Hernández? Bueno, muchas gracias, Miguel Hernández, pues un servidor más en el Señor, un hermano en Cristo para cada uno de ustedes. Por la gracia del Señor, conocí de él hace más de 20 años y llevo ya cerca de 10 años trabajando ya desde la parte ministerial, la parte pastoral. Estamos trabajando actualmente en una iglesia acá en Bogotá, Colombia, Familias en Cristo. Y trabajamos también en una obra muy bonita que el Señor nos ha permitido en el centro de Bogotá, donde trabajamos con población venezolana vulnerable, trabajando con estos hermanos. Entonces ha sido de bendición el poder servir al Señor. Yo creo que es un privilegio realmente el servir al Señor. No es la causa de un hombre, no es una iglesia, no es una membresía, sino realmente la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos tener presente todos. No es el pastor X o tal, sino es el Señor Jesucristo. A Él es toda la honra y toda la gloria. Y bueno, como le digo, llevo más de 20 años en el Señor, tengo mi esposa, mis dos hijos, llevo 24 años de casado. De Buenísimo. hecho, sí, señor, gracias al Señor, sí ha sido de bendición. De hecho, mi hija Manuela, que tiene 13 años, que participa activamente en el grupo con ustedes, es la que me hizo esta invitación. Y bueno, gracias al Señor también porque veo que Dios ha colocado en el corazón de ella esa pasión y esa búsqueda por las cosas del Señor. Amén. De verdad que yo estoy muy contento desde el primer inicio que supe que íbamos a contar con su presencia, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar y hay personas que se están conectando y de verdad que hoy están esperando no solamente aprender sobre
sobre el tema, sino que va a haber una palabra de bendición para su vida. Hay jóvenes que están necesitados, hay jóvenes que quieren escuchar algo fresco de parte de Dios y sabemos que esta es la noche. Sabemos que esta es la noche donde Dios va a hacer algo muy lindo y de verdad me quería hacer paréntesis con respecto a lo que estaba diciendo sobre el trabajo que está haciendo con mis paisanos. A los que no saben, yo soy venezolano. De verdad me contenta saber que hay personas que están ayudando a mis paisanos en este país. Nos gustaría, o mejor dicho, me gustaría saber un poco con respecto a ese trabajo que está realizando. Claro que sí. O sea, el Señor, como le digo, nos ha permitido en mi vida y en la vida de otros hermanos. eh, Comenzamos una obra allí en el centro de Bogotá, en los hoteles, no sé, ustedes tal vez han escuchado los pagadiarios, donde llegan la mayoría de venezolanos a Bogotá, que es en el centro de Bogotá, en zonas donde hay drogadicción, prostitución. Es una zona muy compleja en el centro de Bogotá. Es como el corazón del mal. Y realmente pues allí llegan los venezolanos, pagan pues una módica suma, algo muy económico como por medio poder habitar en estos lugares. Y el Señor pues nos ha permitido trabajar allí con ellos, el poderles bendecir a través de la palabra, también a través de donaciones que han llegado. Estamos trabajando actualmente con un pastor que llegó de Maturín, del estado de Monagas al oriente, ya referencia a Venezuela, y él está trabajando actualmente con nosotros. También es uno de los líderes que dirige allí esta preciosa obra y también habemos pues varios hermanos colombianos. Pero ha sido bonito trabajar con la población venezolana. Me duele que se estigmatice tanto al venezolano. Sabemos que lamentablemente sí hay algunos que han llegado a hacer cosas indebidas, pero igual son seres humanos. Y lo que vemos es que son personas que también necesitan de Dios y ha sido un privilegio. Yo creo que esta obra ha sido de bendición y me ha permitido crecer espiritualmente porque allí podemos desarrollar lo que es el verdadero ministerio de Jesús, que es ir y servir a esos pequeños. Es un privilegio para mí el poder estar allí sirviendo a estas personas, les amamos, estamos allí los días martes y los días sábados reunidos con ellos, dándoles enseñanzas bíblicas. También el Señor pues nos aparejó un lugar allí en el centro de Bogotá, donde funciona la iglesia, se llama Iglesia Central Park, en el centro de Bogotá, y pues realmente ha sido el respaldo de Dios, porque Dios aparejó realmente ese lugar, no pagamos realmente absolutamente nada, ya el Señor fue el que puso en el corazón de la dueña del edificio, prestarnos ese edificio allí en el centro de Bogotá, y bueno, ahí estamos trabajando por amor del Señor y por la causa de Cristo. Qué bueno, de verdad que saber que hay personas que Dios está moviendo en este tiempo para ayudar y de verdad que a nivel emocional me pega un poco, pero a nivel, digamos, de alegría, porque sé que hay muchas personas y mayormente paisanos míos en Colombia que están pasando necesidad y ver que hay hombres de Dios que se están dejando usar y de verdad que para mí una admiración hacia usted, un respeto, porque es algo que Dios nos llama a todo el mundo y eso es importante también aclararlo. De verdad que sé que se necesita paciencia, se necesita mucha comprensión, se necesita muchas finanzas también, se necesita, hay muchos factores también para poder sobrellevar esto que usted realiza y de verdad lo respeto, como decimos en Venezuela, lo respeto de verdad por ese, por ese mover y por ese trabajo que está haciendo. Claro que sí, allí están abiertas las puertas. De hecho, te quiero contar un paréntesis que allí es una iglesia realmente atípica. Allí vamos líderes, pastores de varias iglesias, porque como le digo aquí, la causa no es una iglesia, no es un pastor, sino es ir y servir a estos hermanos. Entonces allí llegan personas de diferentes congregaciones porque se hacen diferentes actividades en cuanto de sanidad, de llevar a ellos un alivio. Han llegado bastantes ofrendas. De hecho, en el tiempo de la pandemia, el Señor aparejó y llegaron cerca de 500 mercados de una iglesia menonita de Estados Unidos, y nosotros Wow. tuvimos la responsabilidad de repartirlos a ellos, y fue precioso porque obviamente no solamente era darles el pan físico, sino como dice Mateo 4,
4:4, darles ese pan de vida, y ha sido de gran bendición el poder estar allí. Hay más Amén. privilegio en vivir, y realmente es ahí donde hago la invitación a que nosotros amemos a estas personas, porque realmente hay muchísima necesidad, y sabemos que los venezolanos han llevado durísimo, les ha tocado salir de su país, dejar sus familias, dejar aún sus propiedades y venir aquí, y realmente tienen mucha necesidad, pero la mayor necesidad que hemos podido ver es la necesidad espiritual, y yo creo que nosotros, los que decimos que amamos al Señor, tenemos la responsabilidad de ir y hablar las buenas nuevas de salvación a todos ellos. Amén, así es así, pastor. Tiene toda, digamos, estamos en coinonía, en acuerdo con respecto a eso. Y bueno, de verdad que es muy, muy agradable saber ese trabajo que está realizando. Y yo quisiera, porque quisiera entrar en materia de una vez con respecto a lo que hoy vamos a estar conversando. Y antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que están en sintonía, a Albert Guerra, Sergio, Michelle, bendiciones, a nuestros amigos del Legado Urbano, a Andri Tenorio, Álvaro Silva, a Miguel, a Jesse, a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Que nos gustaría que se mantengan porque hoy vamos a hablar algo muy lindo y muy interesante. Y cuando digo lindo es porque en términos general se ve muy lindo, pero tiene un trasfondo muy profundo y muy oscuro. Y es sobre el origen de Halloween. Una de las cosas que a mí me llamó la atención con respecto a esta celebración que nosotros la vemos muy común es que tuvo un origen a raíz de la Iglesia Católica. Y el nombre que comúnmente tenía esta celebración era Solemnidad de Todos los Santos. Y es algo que se celebraba el 1 de noviembre, pero la Iglesia Católica comenzó a enfatizar de hacerlo la noche anterior. A raíz de todo esto comenzaron a como cristianizar este tipo de celebración. Y bueno, me gustaría saber, dando un preámbulo para las personas que no entendían o no conocían un poco con respecto a esto, me gustaría saber qué opina el pastor Miguel Hernández con respecto a Halloween. Bueno, claro que sí, me gusta como su merced dice la explicación que hace, y realmente pues debemos entender dos cosas. Uno es la opinión que nosotros podamos tener, y lo otro debemos mirar qué es lo que realmente dice la Biblia. Hay un versículo en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, toda circunstancia, toda situación que nosotros vivamos, siempre tenemos que ir a la fuente de vida, que es la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que ver con esta tradición. Eso lo practicaban realmente los celtas, los druidas, y ellos solían realizar esas ceremonias para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración, como su merced lo dijo, ocurría a finales de octubre. Fue una fiesta bautizada con el nombre de Samaín, que significa final del verano. Esto es porque durante esa celebración se despedían a Lugh, el dios sol. Los celtas y los druidas habitaban en diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Entonces, esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Al igual, muchas culturas prehispánicas creían que el Samaín, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Entonces podemos ver que esto prácticamente es una cultura de paganismo que tiene raíces muy antiguas, y lo que hizo fue juntarse, es una mezcolanza con las costumbres paganas católicas. O sea, vemos que hay de parte y parte. Recordemos que Halloween, la traducción significa la víspera de Todos los Santos, como su merced lo decía. La Iglesia Católica celebra prácticamente la fiesta religiosa de los fieles difuntos, pero se comienza a celebrar desde el día, digamos, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Entonces vemos que realmente son fiestas paganas. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que enseña
la Biblia acerca de esto, porque el origen pues realmente vemos que es un origen pagano, de culturas paganas, y nosotros pues obviamente no podemos realmente repetir acerca de todo esto. Tenemos que entender que la Biblia es clara, la Biblia es contundente y tiene prohibiciones realmente acerca de la evocación acerca de los muertos. Recordemos que esta fiesta de Halloween, ¿cuál es la característica de Halloween? Vemos que hay calaveras, que hay muertos, cosas de las tinieblas, y recordemos que en Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Cierto? Entonces, el día domingo en la iglesia tuvimos la oportunidad de enseñar acerca de esto, y yo, como les decía a los hermanos y le digo a los jóvenes que nos están escuchando, de las personas que están conectadas, tenemos muchísimos motivos nosotros para celebrar la vida. Si hoy estamos con vida, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo lo que está viviendo el mundo, es porque el Señor ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Entonces, todos los días son para el Señor. Debemos celebrar la vida y no la muerte. Sabemos que el mundo lo hace por... Disculpe que lo interrumpa, disculpe, pero quiero hacer énfasis a algo que usted está diciendo y puede que la pregunta sea muy obvia, pero se la voy a hacer, y hay muchas personas que aún conociendo de Cristo necesitan saber esto. El cristiano, la persona que sigue a Cristo, puede celebrar Halloween. Bueno, la pregunta... Digamos un contundente sí o no. Contundentemente no, y le quiero hablar por la palabra. En Efesios 5:11 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces la pregunta contundente es no. Un cristiano, un creyente no debe participar en las obras de las tinieblas. ¿Sabe por qué lo digo? Porque a pesar de que muchas veces nosotros tendemos mucho conocimiento o conocemos de la palabra del Señor, la Biblia también nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces perecemos por falta de conocimiento y dejamos como que romantizar o mejor dicho, como que nos apegamos un poco más a cosas que están afuera que no sabemos que están mal. Y hay muchas personas que pueden estar conectadas con nosotros y hoy puedan decir, wow, no sabía. Soy cristiano, pero no sabía que esto no lo podía hacer. Y muchos dirán, ah, pero que en la iglesia donde tú estás no te lo enseñaron. O nunca viste en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué también lo digo? Porque hay muchos países, y eso me da un poco de tristeza, donde hay iglesias donde están utilizando estrategias de evangelización a través de la celebración de Halloween. Yo he podido ver iglesias donde las disfrazan completamente de murciélagos, de calaveras, y es algo muy confuso. Y muchos dicen, no, es que tenemos que ganarnos a las almas. Pero, ¿qué opina usted con respecto a eso que acabo de hablar? No, realmente me gusta lo que tú dices en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como pastor le puedo decir que el problema hoy en día que radica en muchas doctrinas es que se han apartado su oído de la verdad, han dejado muchas doctrinas, han dejado la Biblia de lado. Y como su merced dice, el cristianismo se ha romantizado, se ha suavizado, se permite cierta permisibilidad. Y realmente nosotros tenemos que hablar y mirar lo que dice lo que dice realmente la escritura. La escritura es contundente y no podemos dejarla de lado. Eso que su merced dice que las iglesias participan en esto, sí, realmente eso pasa, pero yo como pastor, yo no lo haría y no estoy totalmente de acuerdo en eso. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Entonces no podemos tomar prácticas paganas para justificar para justificar algunas cosas. Entonces no estoy de acuerdo realmente con esa práctica que hacen algunos ministros del Evangelio. Veo que el problema radica es por dejar la Biblia de lado. Yo sé que a veces suena muy legalista. Muchos dicen, no, es que el pastor es legalista, pero realmente
es la palabra. Recordemos que cuando Jesús fue tentado 3 veces, luego de venir del desierto, el diablo le tentó, pero Jesús siempre le habló por la palabra, le dijo, escrito está. 3 veces el Señor le dijo allí al adversario que escrito está. Entonces siempre, por eso les decía que toda circunstancia que una persona vive, debemos primero mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. No es como nosotros queramos creer, como queramos acomodar, porque el uno puede decir, no, yo creo que esto es así o lo otro es así, pero es como realmente dice la palabra del Señor. Les digo esto porque, mire, quiero serles franco, mis primeros 10 años en la vida cristiana era un evangelio de esa clase que tú dices, muy liviano, donde poca Biblia, donde muchas emociones, donde teología de la prosperidad, de la confesión positiva, y realmente en mis primeros 10 años de creyente, realmente de la Biblia poco aprendí. Y el Señor permitió que saliera de ese lugar y hoy estoy acá, pero he entendido hoy en día que todo es a través de la Escritura. ¿Sabe, pastor, que este tema en este tiempo, hablar sobre este tipo de celebración, muchas veces es un poco polémico en muchos países, en muchos lugares, y digamos que ahorita a nivel mundial es muy polémico como poder confrontar o poder hablar la realidad con respecto a esto? Yo como experiencia puedo dar que yo pude percibir muchas veces con este tipo de celebraciones que yo desde pequeño sufría mucho con pesadillas. Es como las personas cuando ven muchas cosas de terror, cuando las personas se involucran mucho en el ocultismo, se involucran mucho en este tipo de cosas negras y no tanto el color, sino lo que puede ministrar a una vida. Yo tengo entendido y veía mucho que muchas personas tienden a buscar ese lado oscuro. Y una de las cosas que me llama la atención de esta celebración es que hay dos partes. Hay personas que lo digo de manera responsable, que lo hacen por falta de conocimiento y lo hacen con una intención de celebración, pero no saben el trasfondo que hay en ello y el daño que le puede causar a los niños, a sus hijos comúnmente, que son los que comúnmente disfrazan, que son los que comúnmente hacen muchas cosas con ellos. Y hay el otro punto que son que utilizan esta fecha, utilizan esta noche comúnmente para practicar rituales, y ojo, yo eso no lo creía, yo siendo cristiano no lo creía, pero yo pude con testimonios de amigos no cristianos que me comentaron que vieron dichas situaciones y que eso traumó su vida. Entonces hay dos intenciones acá en esta celebración, pero las personas tienen que tener claridad de qué se está manejando esto, no tan solo a nivel de celebración, sino qué está causando, porque causa muchas cosas. Y no sé si usted podría agregar algo con respecto a esto, pastor. Claro que sí. Nosotros debemos entender que nosotros somos seres espirituales, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, un espíritu, un alma, y nosotros vivimos en un mundo espiritual, y está el mundo espiritual tanto bueno como el mundo espiritual malo. O vemos los dos puntos a través de la Biblia. Está el cielo, está el infierno, está Dios, está el diablo, ¿cierto? Está la obediencia, está la desobediencia, y realmente lo que su merced decía, estas fechas se utilizan mucho y no es un secreto para saber que las sectas satánicas utilizan estos días para hacer ritos satánicos, para sacrificar animales, aún para violar a nuestros niños. Entonces, todo esto son obras de las tinieblas y tenemos que obviamente conocer por la palabra. No podemos digamos, evitar que esto pase, pero sí nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, no podemos perecer por la falta de ese conocimiento.
¿cierto? El mundo Así está es. allá y nosotros, el mundo está en tinieblas, pero nosotros estamos en la luz admirable de Cristo y nosotros tenemos que ser luz allí en medio de las tinieblas. Y los felicito por este espacio que ustedes tienen acá porque es un medio para poder alcanzar a muchas personas que están allí en las tinieblas. Porque como tú decías, hay un mundo espiritual malo y realmente esto repercute en la vida de muchas personas. Obviamente uno como niño, todas estas cosas, o podemos ver un niño que ve una máscara de estas de terror o alguien disfrazado hoy en día con un cuchillo clavado, pues obviamente todo esto le causa temor a esa persona. Claro. Entonces nosotros debemos realmente, con lo que tú decías, como creyentes no podemos participar en esto, ¿cierto? Que ese día, no, que disfrazo al niño de angelito, de fresita, de lo que, no, no es un día para que nosotros participemos en eso. Así es. Y sabe que entrando un poco más profundo en esa parte que usted acaba de decir, justamente hoy hablaba con un amigo en el trabajo y él me decía, pero por qué es malo si los niños no saben? Por qué es malo para ellos si ellos no saben lo que está pasando? Yo le digo, tú como padre también, si no conoces, muchas veces hay cosas que hacemos que nos hacen un daño y por falta, y vuelvo a decir, por falta de conocimiento, por falta de no saber en realidad el trasfondo de las cosas, ocurren consecuencias que de verdad pueden llegar. Y una de las cosas que puedo decir es que trauman, hay un trauma, hay un trauma de reflejar cosas, de ver cosas que muchos no entienden, porque hay personas que, puedo decir, personas que están acá adentro, que están en el live, que pueden ser que no sean cristianas, pero han pasado por este tipo de situaciones y han podido tener experiencias de este tipo y han sido a raíz de consecuencias de cosas que han hecho. Entonces Halloween o esta celebración, digamos que, y lo pude ver, un investigador pudo decir que este tipo de celebración era como el cumpleaños para Satanás. Y yo decía, wow, por la forma en cómo lo plasma este investigador, me da a entender que sí, porque es un culto que nosotros realizamos a través de esta celebración. Una de las cosas que investigué, pastor, era que, y me llamó mucho la atención, que por qué se disfrazaban, cuál era el meollo del disfrazarse, era para que a través de los rituales que se hacían, se vestían todos de monstruos, de calaveras, de cosas esas, lo hacían con el enfoque de alejar a los espíritus malignos. Eran para que los espíritus malignos no los toque. Y es algo que es tremendo, es algo que me llama mucho la atención. Y muchos que estamos acá no entendemos eso o no lo entendíamos. Pero es necesario saber que acá se despiertan muchas cosas en el mundo espiritual. Claro que sí, realmente así es y yo creo que tal vez muchos de nosotros, en mi caso me pasó cuando niño, pues uno obviamente participaba en eso porque uno realmente desconocía realmente el trasfondo, ¿cierto? Pero ahora que nosotros hemos sido alumbrados por la luz de Cristo, dice también aquí en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, mas ahora sois hijos de luz, dice, entonces andad como hijos de luz, ¿cierto? Entonces nosotros ahora tenemos el conocimiento, gracias al Señor, nuestros ojos espirituales han sido completamente abiertos y podemos entender por la palabra que son prácticas de las tinieblas y nosotros realmente no practicamos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere de nosotros, demanda de nosotros que vivamos una vida de obediencia a la palabra. Así es, y de verdad que me alegra mucho, pastor, que cada una de sus intervenciones han sido enfocadas y han sido sustentadas por medio de la palabra. Y yo quería, eh, yo tengo acá cinco razones por las cuales un cristiano, un hijo del Señor, no debe celebrar Halloween. Y una de ellas, y usted la decía, y quiero como que añadirle, es que porque nosotros debemos celebrar es a un Dios de vida y no uno de muerte.
Y quiero buscar en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, nosotros no tenemos por qué celebrar la muerte, nosotros tenemos que celebrar vida. Otra cosa es que nosotros no servimos a un Dios de tinieblas, sino que servimos a un Dios de luz. Y yo quiero buscar acá rápidamente en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces nosotros necesitamos entender que no servimos a las tinieblas, sino que servimos a un Dios de luz. Y también otra de los versículos que pude buscar, y es que es en Levítico 18:30, lo busco aquí rápidamente, que nos habla que por eso nosotros no, porque como hijo de Dios nosotros no debemos celebrar Halloween y no debemos adornar nuestras casas con emblemas de este tipo, porque en realidad generan un impacto en el mundo espiritual. Y Levítico 18:30 dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Esto me llama mucho la atención porque el Señor desde el principio nos hace ver que nosotros debemos hacer una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Yo de verdad que me impacta mucho también, pastor, y quiero agregar esto rápidamente, es que, por ejemplo, todas las personas que están conectadas pueden ser personas que sirven al Señor y hay otras personas que no. Y hay muchas personas que entran como que en la divergencia con respecto al tema, de que puede ser que no estén de acuerdo, que la cosa no sea así, que no sea así. Pero yo puedo, como le decía ahorita, testimonio de personas no cristianas que han tenido impacto psicológico a través de esto. Entonces, ¿qué consejo, pastor? Y me gustaría saber, ¿qué consejo usted le podría dar a estas personas que están en dos líneas ahorita con respecto al tema? Yo verdaderamente respeto cada opinión de cada persona, pero es bueno nosotros sustentarnos por medio de la palabra. Pero ¿qué consejo usted le podría dar a estas personas con respecto a lo que estamos hablando? Pues realmente el consejo a través de la palabra es lo que su merced decía en Juan 14, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es lo que realmente nosotros debemos buscar. No hay más caminos, sino solamente es el camino que Jesús nos muestra a través de su palabra. Los demás caminos son caminos realmente de desviación y de muerte. En Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y la verdad nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos es que conocer la verdad del Evangelio y caminar en ella. Sabemos que estamos en un tiempo difícil de apostasía, de pecado, de todo lo que está viviendo el mundo entero. Esta pandemia, lo he dicho en varios mensajes, Dios no la ha enviado, pero Dios la ha permitido. ¿Para qué? Para llamar al mundo a un arrepentimiento. Es cuando Jesús viene a la vida de una persona, y saludo a la mayoría de jóvenes que nos están escuchando, dice también en Juan 8:36, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El mensaje del día de hoy y todos los mensajes deben ser cristocéntricos y basados en lo que dice la preciosa palabra. El camino realmente es Jesús. Si alguien, alguna persona de las que están acá practicó esto anteriormente por ignorancia, listo, confiese su pecado, porque es lo que dice la palabra, que debemos confesar nuestro pecado, pero también debemos apartarnos de todo pecado y vivir para Dios y vivir en la luz que es Cristo. Realmente, como decía, estamos en tiempos difíciles, tiempos proféticos, donde Jesús en Mateo 24 nos advirtió, el profeta Daniel, Jeremías, Isaías, los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento estaban hablando acerca de estos últimos tiempos que estarían marcados por el aumento desmedido de la maldad, y es lo que estamos viendo. Entonces el consejo que le puedo dar a las personas que nos escuchan es que vengan a Jesús.
y no solamente que lo tengan como algo simpatizante, sino que la vida cristiana se les convierta en una relación diaria y una relación continua en el Señor Jesús. Que a veces no hablemos tanto por lo que dice la palabra, sino con nuestro testimonio. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén, amén, pastor. De verdad que es muy tremenda su palabra, muy tremendo su consejo. Y de verdad que me llega mucho porque como usted decía, este es un tiempo donde la verdad muchas veces se ha estado dejando a un lado para poder suavizar lo que nosotros muchas veces tenemos dentro y queremos como que dejar la palabra del Señor o la única palabra la que nos confronta, que es la palabra de Dios, muchas veces la queremos dejar de lado, aún siendo cristianos. Pastor, ¿saben qué? Otra pregunta, o mejor dicho, ¿qué usted opina con respecto a una situación que voy a contar que tiene que ver mucho con esto, con Halloween, con los de terror, con las películas de terror, y son cosas que hemos estado conversando? Yo particularmente conozco a una persona cristiana, pastor, que le encantaba las películas de terror. Sabiendo que estaba mal, se encerró 3 días en su casa, full viendo películas de terror, películas de terror, películas de terror. Que llegó a un punto, pastor, de que tuvo que venir un pastor a socorrerlo porque ya el muchacho se estaba volviendo loco y estaba viendo cosas de todo tipo, cristiano. Y no me lo crea a mí, yo conozco hermanos cercanos que me decían, el hombre se endemonió. Cristiano, pastor, y por haber tenido todo ese tiempo viendo películas de este tipo, tuvo un trauma muy fuerte. ¿Qué opina usted con respecto a esta área? Bueno, realmente la palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy en día vemos muchas personas que llamándose cristianos, ¿cierto? O escudándose en una religión, no están caminando conforme a como lo dice la Escritura. Una persona llena del conocimiento del Señor, del conocimiento de la palabra, pues no tiene que practicar en esto. Entonces son personas que a veces van a la iglesia, son simpatizantes, les gusta la alabanza, les gusta como el pastor habla, pero no han dado ese paso y no se ha producido. Jesús habló acerca del nuevo nacimiento. Entonces, nosotros tenemos que nacer de nuevo para vivir la nueva vida en Cristo. Lo que tú dices de que esta persona se endemonió y todo, un creyente, un verdadero creyente, no puede pasar eso, porque nosotros cuando nacimos de nuevo fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Entonces, imagínate que el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces, ¿será que el Espíritu Santo sale para que entren demonios? No, esto es ir en contra de la palabra. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el caso que tú mencionas, hay muchísimos casos. Yo conozco, de hecho, visitamos personas, trabajamos con personas y a veces visitamos personas que llamándose cristianos, golpean a su esposa, golpean a su esposo, maltratan a sus hijos y viven una vida contraria a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, realmente lo que hacen es que avergüenzan el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la responsabilidad de nosotros llamarnos cristianos, de llamarnos creyentes, nosotros tenemos que realmente mostrar realmente a Cristo con testimonio, con una vida de obediencia, una vida de oración, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Digo que los cristianos deberían ser los mejores trabajadores que hay, los cristianos deberían ser los mejores vecinos, los mejores esposos, esposas, hijos, porque es realmente lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, también la invitación en cuanto a ese testimonio que su merced cuenta, es invitar a las personas que nos escuchan a través de este medio para que vivan una relación completa con el Señor, no una vida de tibieza, porque la Biblia dice que el Señor a los tibios los vomita de su boca, o somos fríos o somos calientes. Tomemos una decisión radical por Cristo. Esto no se trata de una religión, se trata de una relación diaria con el Señor Jesús, porque está en juego nuestra salvación,
está en juego nuestra eternidad y es lo que realmente nosotros debemos apuntar, que es el sacrificio de Cristo, donde nosotros recibimos un regalo inmerecido del Señor, que fue la vida eterna. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario únicamente para perdón de pecados. Entonces está en juego nuestra salvación, vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Amén, amén, pastor, amén. De verdad, gracias por esas palabras también y por hacer nuevamente énfasis de que todas las cosas que nosotros hagamos, si Dios no está en medio, de verdad de nada vale. Entonces, estoy muy, muy contento por cada una de sus intervenciones. Y bueno, y quiero aprovechar mientras estuve viendo varios mensajes por acá que nos estuvieron escribiendo. Quiero saludar a mi amiga Sonrisa Luna de República Dominicana, a Angie Hop, a José, a Cami Vázquez. También quiero saludar a Rosángel y Andrea. Saludos. Y de verdad que estoy muy, muy feliz porque ha sido muy receptivo este tema. De verdad que yo le pedí mucho a Dios con respecto a este tema, porque de verdad que es necesario, y es necesario como joven. Este es un programa que se está enfocando particularmente en la juventud cristiana, en la juventud que no se desenfoque a pesar de lo lindo que vea las cosas, a pesar de lo hermoso que vea las cosas. El apóstol Pablo en la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y eso es algo que necesitamos también entender. Jóvenes, no todo lo lindo que veamos nos va a garantizar un éxito más adelante. Así que necesitamos tener mucho, mucho cuidado con esto. Y bueno, pastor, yo quisiera que podamos concluir, ¿verdad? Fuimos muy claros, fuimos muy concisos y fuimos muy directos, gracias a Dios, con respecto al tema. Me gustaría que usted nos terminara con una palabra, todas las personas que están conectadas, una palabra de parte del Señor. De verdad que yo me gozo, pastor, y nuevamente quiero decirle que estoy agradecido a Dios por su vida, por cada intervención que usted ha dado, porque me ha llegado. Dios ha tocado mi corazón con cada una de las cosas que ha dicho, y entender que esto es cristocéntrico y es mostrar a Jesús. Yo quiero que usted pueda concluir este live en esta noche, dándole un mensaje a todas esas personas que nos están escuchando y que están conectados. Bueno, realmente el mensaje es nuevamente a permanecer en Cristo, en permanecer en la verdad. Recordemos que cuando Jesús hablaba a los fariseos, hablaba a los escribas, Jesús fue rechazado, fue odiado. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba la verdad. Y hoy en día el problema es que a veces las personas no quieren escuchar la verdad. Las personas quieren un evangelio suave donde les diga que todo va a estar bien, que lo pueden hacer, que se pueden separar de su esposa, volverse a casar, que pueden practicar el Halloween. Y realmente eso no es lo que enseña la Biblia. No se trata de legalismo, sino se trata de hablar la verdad del Evangelio. Recordemos que Juan el Bautista fue decapitado por confrontar allí a Herodes porque tenía una relación ilícita con su cuñada y por eso fue decapitado. Tal vez muchos cuando hablamos la verdad del Evangelio nos quieren a veces decapitar y quitar la cabeza, pero nos mantenemos firmes en la doctrina realmente de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Entonces la invitación es a que cada persona que está comenzando en el Evangelio ponga su mirada. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, porque para todo el pueblo cristiano sabemos que estamos a la puerta, que el Señor está a la puerta. Nadie sabe el día ni la hora, pero todo lo que estamos viviendo nos está apuntando a que el regreso del Señor está pronto. Hoy en día, si una persona se arrepiente o si hay alguien que me escucha allí que aún no ha tomado su decisión por Cristo, puede venir a Cristo.
¿Para qué? Para que el Señor le reciba, porque hoy en día lo podemos tener como Señor y Salvador. Ya después Él va a venir es como juez a juzgar la tierra. Entonces, si estamos hoy con vida, el día de salvación es hoy. Cuando yo predico o tengo el privilegio de hablar a las personas, le digo, el día de salvación es hoy, no es mañana. Porque a veces las personas dicen, voy a pensarlo, voy a mirar, espéreme a ver que tenga tiempo, o espere a ver mi situación. No, el día de salvación es hoy. Entonces quiero invitar a las personas que o a los jóvenes que nos están escuchando, animarlos en el Señor, a seguir adelante, a perseverar. Nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Un día vamos a partir, porque dice Hebreos 9:27 que la paga del pecado es muerte, pero que el día que partamos podamos estar, como decía el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Que seamos dignos por ser tenidos, por ser salvados. Amén, pastor, amén. Y agradecido, de verdad. Estoy muy, muy agradecido por haber aceptado la invitación. De verdad que creo que sobre lo que hablamos, sobre el origen de Halloween, sobre esta celebración, sobre cada una de las cosas que hoy pudimos poner en la mesa, creo que quedó muy, muy claro. Yo quiero agradecerle a todas las personas también que están conectados. Pastor, gracias por su tiempo. De verdad que sé que el tiempo de un pastor no es el mismo tiempo que comúnmente otras personas tienen, y de verdad que usted haya tomado de su tiempo para poder ser parte de este tiempo, de este mover, de esto que Dios ha puesto. De verdad que para nosotros es una honra. Y espero, pastor, que no sea la primera vez. Le digo desde ahorita, espero que no sea la primera vez. Creo que más adelante también lo vamos a volver a entrevistar. Quiero que sea parte. No sé si usted está dispuesto. Claro que sí, de antemano, como le decía al principio, gracias por la invitación. Es un privilegio. El libro Eclesiastés dice que todo lo que se quiere tiene su tiempo. Y el mejor tiempo que nosotros podemos tener es realmente invertirlo en la obra del Señor. Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestros quehaceres, tenemos nuestra familia, pero debemos sacar ese tiempo precioso para el Señor. No solamente el día domingo, el día sábado, el día de la reunión, sino una relación todos los días en la palabra del Señor. Entonces, gracias por la invitación. Claro que sí, cuando me quieran invitar, aquí estamos y bueno, si el Señor, como dice el libro de Santiago, si Dios lo permite, allí estaremos. Bueno, pastor, sé que usted tiene un canal en YouTube donde está pasando unos mensajes. No sé si me gustaría que usted nos diga el nombre para poder conseguirlo. Igualmente yo lo voy a estar colocando en las redes para saber. Claro En que sí, el YouTube. canal de YouTube es Casa Iglesia Familias en Cristo. Casa Iglesia Familias en Cristo es un canal que el Señor nos permitió en este tiempo de pandemia. Le quiero aclarar que sabemos que se cerraron todas las iglesias por orden estatal, pero realmente también entiendo que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros y el tiempo de pandemia estuvimos activos. De hecho, tuvimos más trabajo en el Señor, lo que le contaba con los hermanos venezolanos en la iglesia de Fontibón, visitando familias por aquí y por allá, porque yo he entendido que la iglesia, y bíblicamente la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Entonces, Amén, pastor, amén. De verdad que bueno, ya concluimos, pero yo quiero que podamos cerrar esto con una oración, pastor. Si usted nos da ese privilegio de poder orar para cerrar este live. claro que sí, es un privilegio. Cada vez que al principio, cuando comenzamos nuestro caminar con el Señor, nos decían que si orábamos, que si compartíamos una palabra, y cierto, nos daba cierto temor, pero recordemos que es un privilegio servir al Señor. Y como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo mejor que me Amén. ha pasado en mi vida es haberme reconciliado con el Señor. Tengo una familia maravillosa, mi esposa, mis dos hijos, tal vez un trabajo, tal vez una estabilidad, pero lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida es reconciliarse con su Creador. Entonces vamos a terminar en oración. Amén. Precioso Señor,
esta tarde nos presentamos delante de ti, Dios. Te damos gracias primeramente por la vida, por la salud. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de podernos reunir aquí alrededor de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por cada joven, por cada persona que está viendo este video, Señor, para que tú vengas a nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón si te hemos contristado, si hemos hecho lo malo. Perdónanos, límpianos, Señor. Te pedimos que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Oramos también por estos días que vienen, esa celebración pagana, Dios, para que tú nos guardes, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestras vidas. Ponemos nuestras familias bajo tus alas, bajo tu sombra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el precioso regalo de la salvación y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, bendiciones. Gracias a todas las personas que pudieron conectarse, pastor. Un abrazo, de verdad. Muchas bendiciones para su vida, para su familia. Y bueno, ya sabemos que no podemos celebrar Halloween. Celebremos la vida. Celebremos que Cristo vive, celebremos que Cristo está en nuestro corazón, celebremos que Él nos ha dado una nueva oportunidad y que su gracia, que el perdón de sus pecados, Él ha perdonado cada uno de nuestros pecados y por Él somos libres. Así que, pastor, muchas bendiciones, gracias por este tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron y nos estamos viendo. Bendiciones.